Universidad Nacional Autónoma de México. La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, a través del Servicio de Medicina del Deporte, presentan el tema Enfermedad de Kerbein, por el Dr. José Alberto Carranco Martínez, bajo la coordinación del Dr. Juan Revuelta Toledo y Medina y la Dra. Edna Eva Castro Torres. Anatomía. Los tendones son estructuras formadas por tejido conectivo denso regular, y en su mayor parte conformadas por fibras gruesas de colágeno dispuestas de forma longitudinal y paralelas unas a otras. Esta conformación refleja los requerimientos mecánicos a los que está expuesto, dado que el tejido conectivo denso regular es sometido a grandes fuerzas de tracción. La imagen presenta la estructura de un tendón de lo micro a lo macro. Así pues, varias fibrillas de colágeno formarán fibras de colágeno. Un grupo de fibras de colágeno formará fascículos primarios. Varios fascículos primarios formarán fascículos secundarios. Y por último, varios fascículos secundarios formarán fascículos terciarios. Los fascículos primarios, secundarios y terciarios se encuentran rodeados de pequeñas láminas de tejido conectivo laxo denominadas endotendón, por las cuales discurren la microvasculatura que nutre al tendón y las terminaciones nerviosas encargadas de la propiocepción. Todas estas estructuras se encuentran rodeadas por un epitendón, y la capa más externa se denomina paratendón. Los tendones que se someten a movimientos de flexión y extensión constantes, como los que se encuentran en las manos y los pies para el movimiento de los dedos, se encuentran cubiertos por una túnica denominada vaina sinovial, misma que se conforma por una capa visceral que tiene contacto directo con el tendón, y una capa parietal que se repliega sobre la visceral formando un espacio ocupado por líquido sinovial, cuya función es amortiguar y facilitar el desplazamiento del tendón para realizar su mecanismo de polea. A nivel de la articulación distal radiocubital, encontramos una estructura denominada retináculo, que está constituida por tejido conectivo elástico. Esta estructura asemeja a una muñequera anatómica con una anchura que va desde los 30 a los 40 milímetros y cuya función al formar compartimentos es mantener la dirección de los tendones hacia su lugar final de inserción. En el dorso de la muñeca podemos encontrar 6 compartimentos. El primero y de mayor importancia por protagonizar la enfermedad de Kerbein se encuentra conformado por el tendón abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, cuyo origen se encuentra en los músculos del mismo nombre que nacen en el tercio proximal del cúbito, tercio medio del radio y de la membrana interósea radiocubital, por lo que cruzan la línea media del antebrazo para alinearse en la región dorso-radial en el primer compartimento e insertarse en la base del primer metacarpiano y la base de la primer falange proximal respectivamente. En esta diapositiva se muestra un video en donde se aprecia la acción que realizan los tendones abductor largo y extensor corto del pulgar al sustituir en un cadáver la función de los músculos por la tracción manual de un patólogo. Enfermedad de Kerbein, también llamada síndrome de Kerbein, tenosinovitis, tenovaginitis de Kerbein o enfermedad de las lavanderas como fue descrito en la Anatomía de Gray en 1893. Se define como una enfermedad estenosante de la vaina sinovial, los tendones abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar, por acción compresiva del retináculo en el primer compartimento de la muñeca debido a un uso repetitivo. La enfermedad fue descrita de forma más completa en 1895 por Fritz de Kerbein, cirujano suizo a quien debemos la primera descripción de la técnica quirúrgica, misma que hoy en día sigue siendo muy parecida a la descrita originalmente. También realizó grandes aportes en el estudio de la tiroiditis subaguda no supurativa, a la que de igual forma se asocia su nombre. Se presenta con un marcado predominio en el sexo femenino, en una relación 10:1 con respecto al sexo masculino. Puede ocurrir a cualquier edad, pero existe un incremento en la incidencia entre los 35 y 55 años de edad. También se puede presentar con mayor frecuencia de forma unilateral, siendo el lado derecho el más afectado. Etiología. La forma en que se produce es por un esfuerzo excesivo en las tareas del hogar,
deportes y otras ocupaciones en las que se realizan movimientos repetitivos de abducción del pulgar, prensión flexoextensión o prensión pronosupinación de la muñeca, e inclusive por un trauma directo. Pianistas, pescadores de caña, bolichistas y golfistas son personas en las que se ha descrito la enfermedad. Otras actividades que la pueden causar y que inclusive en nuestro medio se presentan con mayor frecuencia a la consulta son personas que lavan y exprimen tejidos a mano, tejedoras con gancho, costureras, obreros que utilizan rotomartillo, escritores y personas que desatornillan constantemente. Fisiopatología. Como ya mencionado en la etiología, la lesión comienza con movimientos repetitivos del pulgar y la muñeca, situación que produce frote constante, inflamación y aumento de volumen de los componentes del primer compartimento dorsal de la muñeca, que se incrementan con la estenosis y el engrosamiento del retináculo. Esta imagen muestra un corte transversal a nivel de la articulación radiocubital, mostrando la relación y los componentes del primer compartimento dorsal de la muñeca durante los movimientos repetitivos del pulgar y la muñeca. En esta otra imagen al mismo corte podemos observar los cambios tisulares producidos en la enfermedad, los cuales son 1. Incremento de la vasculatura de la vaina parietal con edema y engrosamiento de la vaina y constricción del tendón interior. 2. El tendón y su vaina incrementan hasta el doble su volumen. 3. El líquido sinovial tiende a aumentar y espesarse. 4. Engrosamiento del retináculo. 5. Estenosis. Cuadro clínico. El síntoma cardinal con el que se presenta el paciente con enfermedad de Kerbein es el dolor de la región radial dorsal de la muñeca, mismo que el paciente puede describir como pulsátil u opresivo. Se instaura de forma gradual, con irradiación a la región radial del antebrazo o hacia el pulgar. Además referirá a disminución de la fuerza para el pinzamiento y en la mayoría de los casos el dolor produce trastornos del sueño, ya sea por la incapacidad de conciliación o porque los despierta durante el mismo. El paciente puede percibir un chasquido o crépito por la inflamación y roce de las vainas tendinosas, y en 1.3% de los casos puede presentarse con el pulgar en gatillo o resorte. Este último síntoma se produce por el aumento del volumen del tendón, que impide su deslizamiento antes o después del retináculo, por lo que imposibilita la extensión o flexión del dedo según sea el caso. Diagnóstico. El diagnóstico es fundamentalmente clínico por medio de la anamnesis. Durante la exploración física se puede observar un aumento del volumen en la región radial dorsal de la muñeca, e incluso se puede reproducir con mayor intensidad el dolor con la realización de la maniobra de Finkelstein, en la que se le pide al paciente que realice prensión del pulgar con el resto de los dedos de la mano, y al mismo tiempo el explorador produce una lateralización cubital. Justo en ese momento el paciente referirá el dolor ya descrito. Esta imagen muestra el aumento de volumen en la región dorsal radial de la muñeca del lado izquierdo de un varón con tenovaginitis de los componentes del primer compartimiento, comparándola con la contralateral. En esta fotografía podemos observar una zona de hiperkeratosis en la región hipotenar de la mano de una paciente con enfermedad de Kerbein. La actividad principal de esta paciente era lavar la ropa a mano. En casos difíciles en los que no basta con la anamnesis y la exploración física para determinar el diagnóstico, se puede obtener apoyo de estudios de gabinete. Uno de los estudios iniciales puede ser la radiografía simple anteroposterior y oblicua de mano y muñeca, que servirán básicamente para descartar otras entidades y no para el diagnóstico propio de esta enfermedad. Un estudio útil para el diagnóstico de esta enfermedad es la ecografía, en la que podremos visualizar aumento en el volumen de los tendones, aumento del líquido sinovial peritendinoso, estenosis del primer compartimento y en el Doppler color, incremento de la vascularización de la vaina.
La imagen por resonancia magnética es el estudio de elección para el diagnóstico de la enfermedad de Kerbein, en la que podemos observar con mayor claridad la compresión y aumento de volumen de los componentes del primer compartimento dorsal de la muñeca. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial debe realizarse con diferentes entidades, entre las que se encuentra la artrosis de los huesos del carpo, artritis que puede ser reumatoide, gotosa, gonocócica, por otros cristales o infecciones, con el síndrome de intersección, que consiste en una inflamación por sobreuso que involucra a los tendones del segundo y tercer compartimento, con tenosinovitis del extensor largo del pulgar o con fracturas del escafoides, principalmente. Otras enfermedades con las cuales hay que hacer el diagnóstico diferencial es con ganglión quístico, síndrome del túnel del carpo, enfermedad de Kienbock, que consiste en una osteonecrosis aséptica del semilunar, con lesión del nervio radial y con radiculopatías cervicales. Tratamiento. El tratamiento se divide en conservador y quirúrgico. El médico debe elegir cuál de los manejos es el más conveniente para el paciente dependiendo de la gravedad de la sintomatología, aunque en la mayoría de los casos se opta por el inicio del manejo conservador, que consiste en reposo relativo o absoluto con la ayuda de un enferulado del pulgar y la porción distal del antebrazo. Esto durante 2 semanas por el día y la noche, y las siguientes 6 semanas únicamente por la noche. La posición del enferulado debe cumplir con una extensión de 15 a 20 grados y una abducción radiopalmar de 30 grados. En el mercado existen a la venta férulas con las características mencionadas y reciben el nombre de férulas de Kerbein. Además, se debe iniciar el tratamiento con analgésicos antiinflamatorios no esteroideos por un periodo aproximado de 6 a 8 semanas. Otros procedimientos en el manejo conservador consisten en la infiltración local de medicamentos esteroideos que se prefieren para pacientes cuya sintomatología no se dio con AINES por más de 3 semanas. La fisioterapia es una alternativa más que ha comprobado ser efectiva para evitar los procedimientos quirúrgicos, y aun cuando se ha optado por la cirugía, la fisioterapia es útil para el control de los síntomas antes del procedimiento y también para la recuperación en el posquirúrgico. Existen técnicas de vendaje funcional que favorecen el movimiento y la recuperación en pacientes con sintomatología leve, y que además sirven para evitar las recaídas. El tratamiento quirúrgico consiste en la liberación de estructuras del primer compartimento dorsal de la muñeca mediante una incisión del retináculo y haciendo reconstrucción del mismo, pero ahora con el fin de evitar las recaídas. En esta imagen se muestra una secuencia del acto quirúrgico para la liberación de los componentes del primer compartimento. En el recuadro A se observa una incisión de 4 a 5 centímetros de longitud en la región dorsal radial de la muñeca y la exposición del retináculo engrosado. En el recuadro B se ha cortado y ha retirado el retináculo, liberando el tendón extensor corto y abductor largo del pulgar. En el recuadro C se ha reconstruido un retináculo con el tejido conectivo local con el objetivo de evitar la estenosis. Y en el recuadro D observamos cómo se cuela una cicatriz semanas después del procedimiento quirúrgico. Fisioterapia. A continuación se presenta una tabla de protocolos propuestos por los autores del artículo titulado Manejo fisioterapéutico por medio de modalidades terapéuticas en tenosinovitis de Kerbein, publicado por la revista colombiana Umbral Científico en el año 2009. En el que además demuestran que los 4 protocolos presentados son eficaces para la reducción del dolor, pero los mejores resultados obtenidos, teniendo como referencia el número de sesiones de mejoría, fueron el protocolo número 3 seguido del número 1. Enseguida se describen las características de los componentes de cada uno de los protocolos del estudio anteriormente mencionado, mismos que nos sirven como ejemplo en el tratamiento con fisioterapia. En el protocolo número 1 se aplica electroterapia con TENS, durante 15 minutos de forma continua, frecuencia de 80 Hz, ancho de pulso de 150 microsegundos y con una intensidad de acuerdo a la tolerancia del paciente. Termoterapia con compresa húmedo caliente a una temperatura de 40 grados centígrados y un tiempo de aplicación de 15 minutos. Ejercicios con movilidad articular por grados de libertad, movimiento activo con 8 repeticiones.
Aplicación de la técnica de contraer y relajar con 8 repeticiones cada movimiento de la articulación. En el protocolo número 2 se aplica ultrasonido terapéutico de 1 MHz, dosificado a 1.5 watts por centímetro cuadrado de intensidad, aplicado sobre la zona dolorosa por 8 minutos en modalidad continua. Crioterapia, aplicando cubos de hielo directamente en la zona dolorosa por un tiempo de 15 minutos. Y los ejercicios similares al protocolo número 1. En el protocolo número 3 se aplica electroterapia con interferenciales en una modulación sinusoidal, método tetrapolar, con una corriente de 4000 Hz por un tiempo de 15 minutos, y los ejercicios similares al protocolo número 1. En el protocolo número 4 se aplica fototerapia con rayos infrarrojos, con una potencia de 80 mW por centímetro cuadrado durante 15 minutos, a una distancia de 60 centímetros sobre la piel descubierta en la zona de dolor. Los ejercicios similares al protocolo número 1. De acuerdo con las recomendaciones universales de fisioterapia, cualquiera de los protocolos anteriormente mencionados deben aplicarse durante 10 sesiones. De estas, al menos 3 a la semana con una duración máxima de 1 hora por sesión, y se deben realizar revisiones periódicas para evaluar la evolución del paciente. En el caso de que el paciente refiera disestesias y o parestesias, se recomienda la aplicación de masajes sobre la zona afectada con materiales de distintas texturas. Esto poco a poco desensibilizará la piel y el paciente sentirá mejoría. Ejercicios. Los ejercicios de estiramiento comprenden estiramientos para los músculos y tendones extensor corto del pulgar, abductor largo del pulgar, pronadores, supinadores, flexores y extensores extrínsecos de la muñeca. Este tipo de ejercicios sirven como calentamiento y pueden realizarse amasando una barra de plastilina de color gris durante varios minutos, hasta que se ablande con el calor de la mano como se muestra en la imagen de color verde. Realizar movimientos de contracción, relajación o poniendo las yemas de los dedos de ambas manos y realizando fuerza como si se quisiera empujarlos, pero manteniendo siempre una posición neutra como se muestra en la imagen de color azul. Realizar flexión, extensión, lateralización cubital y lateralización radial forzadas y sostenidas como se muestra en la imagen de color rojo. También se puede sujetar una bolsa de las asas e introducir en ella un objeto de peso conocido, por ejemplo una lata con contenido de 250 gramos, y apoyar el antebrazo en una superficie cómoda que nos permita dejar libre la mano con el objeto. Esto ayudará a forzar la flexión y extensión de la muñeca. Esto también se debe de hacer con el antebrazo en pronación y supinación como se muestra en la imagen morada. Con un apoyo similar al anterior, pero ahora sujetando un martillo, y con el antebrazo en posición vertical para que el peso de la cabeza del martillo force la pronación y supinación como se muestra en la imagen de color anaranjado. También se puede forzar la flexión y extensión de la articulación de la muñeca, apoyando la palma de la mano y el dorso de la mano sobre una superficie como se muestra en la imagen de color azul. El número de repeticiones en los ejercicios de estiramiento debe ser indicado por el médico de acuerdo a la intensidad del dolor que presenta el paciente, con una duración de 15 a 30 segundos cada estiramiento. Los ejercicios de fortalecimiento comprenden ejercicios para fortalecimiento de los músculos extensor corto del pulgar, abductor largo del pulgar, pronador, flexores y extensores extrínsecos de la muñeca. Algunos ejemplos son: tomar una pinza de ropa entre el pulgar y cada uno de los dedos haciendo varias compresiones como se muestra en la imagen azul. Enrollar una toalla y apretarla con el puño de la mano varias veces como se muestra en la imagen de color rojo. Hacer ejercicios de pronación y supinación al mismo tiempo que se realiza tracción bajo resistencia con una banda elástica como se muestra en la imagen de color anaranjado. En esta diapositiva se muestran otros ejemplos de ejercicios de fortalecimiento, realizando movimientos de flexión y extensión de la muñeca poniendo resistencia con banda elástica, como se muestra en las imágenes de color azul y morado, o haciéndolo sujetando una mancuernilla de peso conocido, como por ejemplo de medio o 1 kilogramo, como se muestra en la imagen de color verde. En los ejercicios de fortalecimiento, el número de series, tensión y peso debe ser indicado por el médico de acuerdo a la fatigabilidad muscular del paciente.
Se inicia con 3 series de 10 y un peso de 500 gramos que se incrementa de acuerdo a la respuesta del paciente. En Medicina del Deporte de FE Zaragoza desde sus inicios, el Dr. Juan Revuelta Toledo y Medina ingenió un ejercicio de rehabilitación sencillo, económico y que ha demostrado ser bastante eficaz, mismo que impartimos el resto del personal médico que labora en el servicio. En el video se hace la demostración en donde se pide al paciente que introduzca la mano afectada en una bolsa de plástico. Una vez la mano adentro, se le pide al paciente que mueva todos los dedos para atrapar la bolsa y comenzar a recorrerla poco a poco hasta sacarla por completo. Se gira la bolsa con la misma mano y se vuelve a introducir. Además de las cualidades anteriormente mencionadas, parte del éxito de este ejercicio se encuentra en que al requerir habilidad y destreza, mismas características que ha perdido el paciente lesionado, al paciente se le fija un objetivo y a modo de juego se le reta a sacar e introducir la mano sin ningún apoyo y cada vez con mayor velocidad. Agradecemos la atención prestada a este material, esperando le haya sido de utilidad y de su agrado. Dr. José Alberto Carranco Martínez, Medicina del Deporte FE Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012. Por mi raza hablará el espíritu.